¿Por qué necesitamos hoy urgentemente ser sacerdotes de Dios? ¿Por qué? El sacerdocio espiritual es muy importante. El sacerdocio espiritual que nosotros llevamos, o un llamado, es muy importante. Para que tú entiendas, en el Antiguo Testamento, Dios levantó sacerdotes de la tribu de Leví. Habían 12 tribus, más la tribu de Leví, pero las 12 tribus recibieron tierras, pero la tribu de Leví no. Ellos tenían que vivir de las ofrendas, de los diezmos, de todo lo que Dios les iba a proveer por medio de lo que el pueblo traía. Pero su función y trabajo principal era el templo. Ellos eran los encargados en un grupo distribuido de cuidar los portones del templo. Ellos encargados eran de un grupo distribuido de ser los administradores, los que hacían que todos los sacrificios, todo lo que se hacía en el templo pueda ser hecho de la manera correcta. Había un grupo encargado de ejecutar la alabanza, la adoración, usando los instrumentos que eran consagrados a Dios para ese uso. Pero también había un grupo de ellos que eran los encargados de liderar. Y dentro del liderazgo había un grupo que era encargado como sacerdotes, eran levantados como sacerdotes para ellos ofrecer sacrificios a Dios en favor o en pedir, intercediendo por las cosas que pasaban las personas o el pueblo mismo de Israel. Solo ese trabajo, esa función era dado a ellos. No eran ni a los de la tribu de Judá, Rubén, Dan, Isaacar y todos los demás. No, era exclusivamente ese trabajo y esa responsabilidad de ellos. Para ofrecer los sacrificios a Dios, cuando el pueblo pecaba, cuando las personas pecaban, solo los sacerdotes designados eran los que podían ofrecer. Y no solo eso, había de entre ellos sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el principal, era el topi de todos. Y él una vez al año, entraba al lugar santísimo. Vamos a hacer de cuenta que este púlpito es el lugar santísimo, o es el tabernáculo. Entonces, estaba dividido en dos partes: el tabernáculo, la tienda de reunión, la tienda del Señor. Y la primera parte era el lugar más amplio, donde estaban algunos elementos, algunos utensilios sagrados. Y la segunda parte, la parte interna, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, el cofre de Dios, la cual representaba que la presencia del Señor estaba ahí. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. No podía entrar nadie más. Y atención, no podía entrar en una condición de pecado. No podía entrar en una condición de estar en su corazón sucio, lleno de pecados, de maldad, de hipocresía. No podía. Por eso él tenía que cumplir una serie de rituales para purificar su vida, para purificar su alma, para purificar su espíritu, a fin de que cuando el sacrificio era hecho del corderito y la sangre tenía que ser llevada al interior, al lugar santísimo del tabernáculo, el hermano, al aproximarse con la sangre y derramar la sangre en el arca, la presencia venía, y la presencia determinaba si aceptaba o no, si era aceptado o no el sacrificio. Si el sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, escuche bien, caía fulminado por esa gloria y presencia de Dios. En otras palabras, el sacerdote moría en el mismo lugar. Por eso, dentro de la vestidura del sacerdote se colocaba unas
una especie de campanitas pequeñas en el borde del vestido, de la ropa, del uniforme. Cosa que él constantemente tenía que estar en movimiento. Y eso para los de afuera, los otros sacerdotes atentos, era como para estar escuchando, no, está todavía bien, está bendito sea el Señor, esperando ansiosamente el presentar el sacrificio y derramar la sangre. ¿Para qué? Para que Dios, al aceptar el sacrificio, perdone a todo el pueblo de sus pecados. Cuando era terminado el sacrificio, el sacerdote salía y era una expresión de júbilo, de alegría, de fiesta de todo el pueblo, porque había sido aceptado el sacrificio de Dios. Era un momento especial. Ahora, imagínense todos los años haciendo eso. Y sin contar todos los días, los sacerdotes presentando, si nosotros viviéramos en esa época, presentando tu sacrificio de pecado, tu sacrificio de gratitud, tu sacrificio de una cosa, tu sacrificio de otra, donde ni siquiera tú podías hacerlo. Tenía que hacerlo el sacerdote por ti. Entonces había una responsabilidad del sacerdote. Porque literalmente, cuando entraba con el sacrificio, la sangre, al lugar santísimo, entraba como un intercesor, porque él estaba, hermano, presentándole a Dios todo lo que tenía que decir y hacer en favor de un pueblo. Vamos a ver que estas dos sillas representan el pueblo. Y este pueblo era pecador, este pueblo estaba en pecado y tenía que ser presentado. Entonces el sacerdote, su responsabilidad era que tenía que presentarse delante del Señor y presentarse ante un pueblo que estaba en pecado, estaba haciendo cosas malas, y el sacerdote tenía que presentarse como un intercesor y decirle: Dios, perdona los pecados de tu pueblo. Mire qué responsabilidad. Y eso tenía que hacerse cada año. Cada año. Increíble. Wow, los muchachos están bien también, che. Bien. Esa para que aprendan un poquito cómo era. Cada día en esta área, en este sector, cada día se presentaban sacrificios. Si nosotros vivíamos en ese tiempo, tus sacrificios de pecado, de gratitud y de tantas cosas que te dije, se presentaban aquí. Pero una vez al año se entraba a esta área del lugar santísimo. Aquí donde está, ¿no?, el reflejo de esa luz, ahí, solo aquí. Una vez al año. Aquí estaba la presencia de Dios, descendía la gloria y la presencia del Señor, una vez al año. Imagínate la responsabilidad de estos sumos sacerdotes para hacer ese sacrificio. Ahora, entienda bien, eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque hace 2000 años atrás aproximadamente Él vino aquí a la tierra, estuvo entre nosotros, se encarnó como uno de nosotros, siendo Dios. Y Él, viendo todas estas cosas que pasaba aquí hasta los tiempos de Jesús mismo, hasta los días de Jesús, Él dijo, es necesario presentar un solo sacrificio de una vez. Y ese sacrificio fue su propia vida. No podía ser un sacrificio cualquiera, tenía que ser un cordero aquí. La sangre de cordero era derramada en este lugar, no te olvides, una vez al año. Y no te olvides, no era por cualquiera, era solo el sumo sacerdote, el principal líder de todos los sacerdotes. Pero hace 2000 años atrás Jesucristo, por eso la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él ofreció su vida por amor a todos nosotros, por amor a la humanidad. A fin, Él ofreciendo su vida en sacrificio vivo, hermano, por su sangre, literalmente estaba sucediendo tal como pasaba en el Antiguo Testamento. Y por medio de su sangre, hermano, primera cosa que nosotros alcanzamos es la salvación.
Por eso que cuando la persona tiene fe, cree en la obra de Jesucristo, la salvación y el nuevo nacimiento viene a él. Pero ojo, si es con fe, si es creyendo en la obra de Jesucristo. Pero el nacimiento de nuevo, por la salvación que Jesús nos ofrece, no viene si primero no damos el primer paso de arrepentimiento. Porque ojo, si tú no te arrepientes de corazón de todos tus pecados, y aquí va un llamado a quienes tal vez son hijitos de papá cristiano, de papá pastor, de papá apóstol, de papá maestro de la escuela bíblica, papá al ministerio de alabanza. Yo no sé, porque aquí hay papás de todo tipo que son cristianos y sus hijos han nacido en un hogar cristiano. Déjame decirte, si tú no has nacido de nuevo en Cristo Jesús, el hecho de que tu padre te haya criado de pequeño hasta grande no te garantiza. Porque cuando una persona nace de nuevo en Cristo Jesús, se tiene que notar. Diga conmigo, se tiene que notar. Se tiene que notar. No cuando tu hijo nace no tiene tus rasgos, se tiene que notar. Imagínate que venga alguien, un negrito venga, hermano, y diga, o sea, este es el papá del pastor Mario y de la pastora Andrea, un morochito. ¿Tú vas a creer? Si no, algo raro está. Pero en cambio, cuando lo paramos a mis 4 hijos, usted fácil va a notar que son mis hijos. ¿Por qué? Porque los rasgos lo dicen. Ah, no, este se parece al pastor, ella se parece a la pastora, él se parece a tal, hasta el carácter. Ah, ella es igualito que su mamá. Ah, no, él es igualito que su papá. ¿Entiende? Ahora, en nosotros como hijos de Dios, también se tiene que notar que tú eres un hijo de Dios. Porque tú también tienes que llevar los rasgos de tu padre. Pero ahí ya no es en lo físico. Ahí es y tiene que ver en el carácter, tiene que ver en el cambio. ¿Sabes por qué? Porque en Jesucristo, y aquí no hay escoria, no hay quiero o no quiero, porque en Jesucristo, en su obra, al habernos perdonado y al habernos limpiado con su sangre de todo pecado, de toda maldad, Él en esa obra quitó el velo que separaba del lugar santísimo, el lugar santo, y separaba al pueblo. Quitó el velo y le dio la invitación y la libertad a todos sus hijos de acercarse a Dios en toda confianza. De que podamos a Dios como el sumo sacerdote entrar cuando queramos, donde queramos, a la presencia del Señor. Y ese es un asunto que la iglesia hoy en su mayoría no entiende. Por eso nos perdemos muchas bendiciones, por eso no experimentamos el poder de Dios, no experimentamos el poder, no hablo en el sentido de, hey tú, y pones la mano allá, no experimentamos ni en nuestra propia vida la presencia, la dulzura de todo lo que Dios puede hacer. Por eso a veces los cultos nos parece todo aburrido, nos parecen las reuniones todo aburrido. Por eso cuando oramos al Señor parece un crimen, no sé cómo se dice, parece un martirio, es la palabra, martirio. 5 minutos ya estamos ahí luchando, que sigo, no sigo, así estamos. Y no nos damos cuenta de esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6, ¿qué dice el Señor ahí? Que Él nos ha levantado como reyes, y no solamente como reyes, sino nos ha levantado como sus sacerdotes. Diga conmigo, sacerdotes. Por la obra de Jesucristo, Él no te ve como cualquier cristiano, Él no apenas no te ve como hijo, Él te ve también como en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, te ve así. Pero ya no eres en función de lo que era antes. Dios te ve como un sacerdote espiritual. Y eso tiene un propósito. Él no te ha llamado solamente para que te acerques a Dios en confianza, te acerques a Dios en oración. Es lo mismo que en los tiempos de Jesús, nosotros ya comprendiendo lo que es Jesús para nuestra vida. Si en este momento Jesús vendría a esta tierra, yo estoy seguro, si entrara a este lugar Jesús, todos nos querríamos acercar a Él. ¿Quién no querría sacarse una foto con Jesús? Dígame, todo el mundo. Nadie se iría, la fila sería larga. No, yo quiero una foto, quiero un selfie. La cosa es que tengo que sacarme con Jesús y punto, yo quiero.
Todo el mundo haría lo posible para poder acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque es visible y sabemos de la historia, sabemos de la palabra, sabemos quién es Él. Lo anhelaríamos. Pero no nos damos cuenta que lo tenemos tan cerca nuestro, que Él lo podemos encontrar no necesariamente aquí en el templo. Lo podemos encontrar ahí en el pie de nuestra cama. Lo podemos encontrar ahí en el sillón de nuestro salón. Lo podemos encontrar a Él, hermano, en el patio tal vez de nuestra terraza, en algún rinconcito ahí donde está. Donde apenas Él quiere, hermano, que te acerques a Él para poder hablar, para poder conversar. Y principalmente para este propósito. Para que tú, como los sacerdotes anteriores, hermano, te puedas poner entre un Dios santo, un Dios justo y un pueblo pecador. Ahora, piensa un poco. Ve en la silla, imagina quién puede estar sentado ahí. Estoy hablando de un pueblo pecador. Alguien que vive alejado de Dios. Alguien que vive en rebeldía, en obediencia a Dios. Estos días estamos aprendiendo con las redes y Dios está poniendo una carga para enseñarte aquí también, aquí en la iglesia, acerca de este asunto. Ya es hora que entiendas esto. Hermanos, nosotros no apenas vivimos en un mundo natural a la cual estamos nosotros acostumbrados. Nosotros también vivimos en un mundo espiritual a la cual no percibimos ni le damos importancia. Por eso nos movemos todo lo que está relacionado a lo físico. Gustamos de lo físico. Gustamos de las cosas que son visibles, palpables, son gustosas, ricos, bonitos para nosotros. Y solo nos movemos en ese ambiente. Y vivimos una aparente felicidad en medio de ese ambiente. Y sabemos que la Biblia dice que ese ambiente es engañoso. Porque la mayoría de las cosas que hay en ese ambiente donde nos movemos está relacionado al pecado y a la maldad. Eso es lo más triste. Está corrompido. Pero hay un mundo espiritual al cual no le damos importancia. Y lo peor, en ese medio es donde Dios se mueve. Por eso no entiende lo que dice Juan 4 cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Que Dios está buscando adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Un espíritu no se toca, un espíritu no se palpa, un espíritu no se ve, un espíritu a veces ni se siente, pero está ahí. Y Dios es real. Y como Él es espíritu y Él está en ese ambiente, en ese medio, bendito sea Cristo, ¿sabes? Sucede algo. Nosotros, como hijos de Dios, somos parte de Dios, de su reino, que es un reino espiritual. Pero no nos damos cuenta que hay otro espíritu inmundo, maloso, que también tiene su reino, y ese es el reino de Satanás, que también es espiritual y es real. En otras palabras, hay dos bandos. Por un lado está el reino de Satanás, él, los demonios, y atención, esto quiero que me prestes atención. En este reino espiritual de Satanás, donde él es el jefe en comandante y tiene a su servicio millares de demonios, parte de ese reino también son todas las personas que están en pecado y que están en rebeldía contra Dios. No le obedecen a su palabra y hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Hacen lo que el pecado les place, les hace disfrutar. Y atención, todavía hay parte del pueblo en el mundo, parte del pueblo de Dios que está en esa condición. Cree que es parte del reino de Dios, pero sus acciones, su pecado, las cosas que hace a escondidas, hermano, infelizmente lo alejan de Dios. No te olvides que parte del mensaje, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ni qué decir, Jesús se dirigió a su propio pueblo, mostrándoles la condición en la cual ellos estaban viviendo. Por eso es importante entender esto para nosotros. Porque imagínate quiénes están de este lado. Ahora piensa, ponle en la silla, quiénes están de ese lado. ¿Quiénes son parte del reino de Satanás? Te dije, personas también que están en pecado y están alejados de Dios.
Medita y piensa un momento ahora. ¿Quiénes son esas personas? En algunos casos de ustedes, sus padres están ahí. Te voy a pedir algo, ponlos sentados ahí. Ponlos ahí. Ay, no quiero, no. No se trata de no querer, sino porque infelizmente por la desobediencia, la rebeldía, el pecado de tus padres, tu hermano, tu hermana, será tu hijo, quién sabe. Hermano, están en esa silla. Y déjame decirte, no es brincadera esto, no. Porque aquí se juega su vida. Porque a veces pensamos, y eso es el problema, como vivimos en lo natural y en lo físico, cuando nos morimos, o antes de morirnos incluso, hacen o dicen como yo decía: compadrito, nos serviremos, porque al fin y al cabo cuando muramos, ¿qué cosa vamos a llevar? En esta vida hay que disfrutar, en esta vida hay que darle de todo. Así que arriba, abajo, al centro y adentro. ¿Así era o no era así? Así era. Pero no nos damos cuenta del grado de responsabilidad que hay en medio de todo esto. Y repito, como estamos acostumbrados a vivir las cosas en el mundo natural, por eso cuando vienen pruebas, vienen situaciones, viene desánimo, viene cualquier cosa, tanto faz para ti o para muchos cristianos que dicen: pero que yo salgo al mundo y punto. Yo vivo como es mi vida, ya está. ¿A quién le interesa? Yo hago lo que quiero, me congrego cuando quiero, busco al Señor cuando quiero. ¿Quién me puede obligar? Al fin y al cabo, hoy muchos manejan esto. Al fin y al cabo, así me ama el Señor y punto. Lo importante es que Él me ame y ya está. Ya está. Su amor vale más, en serio. Es verdad lo que estás diciendo. Su amor vale más. ¿Será que tu papá va a aceptar en casa? Su amor de mi padre vale más, y él no va a me jogar da casa nunca porque yo soy su hijo. Déjame decirte algo. Yo también pensaba eso. Pero cuando fui joven, mi padre me echó de la casa y viví un año fuera de casa. En ese tiempo, para justificarme, culpaba a mi padre. Malo era, me golpeaba, todo. Pero hoy que soy padre ahora y tengo hijos jóvenes, le entiendo a mi papá por qué hizo lo que hizo. Y no toda la culpa lo tenía él, también la tenía yo. Porque cansó, pues se cansó mi papá. Imagínate, pandillas, borrachos, drogas, haciendo tantas cosas. Mi padre un día dijo: este no va a cambiar, así que fuera. Y me sacó. Y viví un año en la calle, lejos de mi padre. Y a veces pensamos que podemos jugar así con Dios, pecando a las ocultas, haciendo lo que nos satisface a nosotros. Y no consideramos qué cosas le agrada y le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque estamos más absortos en aquello que nos gusta, en aquello que tocamos, en aquello que vivimos. Y escuche, por eso a veces ni nos interesa lo que pasa con los que están en esta silla. Escuchando incluso lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Sabiendo incluso que alguna vez y repetidas veces hemos escuchado que quien cae y muere en el pecado, el lugar es condenación eterna, separado de Dios, y el lugar que ya nadie quiere hablar porque suena hasta ofensivo es el infierno. El diablo nos ha hecho ver de todas formas que el infierno no existe, hermano. El infierno está aquí en la tierra. Hay que pelear aquí en el infierno. Amaditos lindos, yo esto sé del Espíritu Santo, que esto en algún momento te vas a recordar. El infierno es real. Y Dios no lo ha creado el infierno para llevar a las personas. Él lo ha creado principalmente para Satanás y los demonios, porque ellos ya están condenados para ir a ese lugar. Pero lastimosamente, por su falta, el hombre mismo se dirige a ese lugar. La gracia y el amor de Dios no es ese lugar. Él dijo a sus discípulos: no se turbe el corazón, creen en el Padre, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha casa, hay mucha morada, mucho lugar, y yo estoy yendo a prepararles un lugar a ustedes. Y voy a volver, ¿para qué? Para tomarlos a ustedes, llevarlos conmigo, y así estaremos en mi casa para siempre. Dios tiene reservado un lugar especial para nosotros. No podemos verlo, no podemos sentirlo, pero está ahí en el cielo. Pero no nos interesa. ¿Por qué? Porque es más placentero estar en la casa terrenal. Es más placentero trabajar y darle duro para comprarnos una casa terrenal. No me entienda mal.
Es un sueño que todos tienen y Dios les bendiga para ese momento. Pero ¿cuánto vale más para ti aquello que Jesús ha dicho? Que en el cielo tiene un lugar, una morada para ti. En la gran mayoría de cristianos, déjeme decirle, no vale nada. Porque si valiera de verdad, hermano, nuestra esperanza no disminuiría para nada. Buscaríamos al Señor, lo amaríamos con todo y desearíamos que en ese lugar un día también nuestros seres queridos estén. Por favor, recuerda este momento. ¿Quién está sentado en esa silla? ¿Te interesa esa persona que está sentado? Yo no lo quiero colocar. No se trata de que tú lo coloques, ya está ahí. Por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Ahora viene aquí del sacerdote espiritual. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Solo mirando? Es que ya le hablé, ya le dije, ya falé. No quiere convertirse. Pero dime tú, ¿qué estás haciendo? Porque la función del sacerdote, del sumo sacerdote, ante el pecado de las personas, ante el pecado de todo el pueblo, sea una vez al año, sea todos los días, era función de él presentarle a Dios el sacrificio y ponerse como un intercesor, porque eso es intercesor, ponerse entre un Dios santo y un pueblo pecador, personas en pecado, personas haciendo mal, donde el intercesor es consciente, el sacerdote sabe que si no presenta ese sacrificio a Dios, él no intercede, él puede morir. Y si muere, se habrá perdido. A veces nosotros lanzamos a los intercesores, óramelo por mi papá por conversión, por favor, porque no quiere saber nada, óramelo en serio. Y a veces yo puedo entender de una persona de afuera, pero ya no se puede entender de una persona que es un hijo de Dios. Porque déjame decirte, sacerdote no es solo para el pastor, sacerdote es también tu llamado. Y atiende bien. Él no dice que va a hacer o va a escoger como la tribu de Leví algunitos para ser sacerdotes. No, en Cristo Jesús Él nos hizo reyes y sacerdotes. En otras palabras, tú ya eres un sacerdote espiritual. Mírale a tu hermano del lado y desafíalo, dile, oye, tú eres sacerdote espiritual. Ahora dime una cosa. Como sacerdote, ¿estamos cumpliendo el rol que nos corresponde? Porque nosotros estamos llamados a interceder. Estás orando por tu familia, estás orando por tu papá, estás orando por tu mamá. Estás orando por ellos, hermano. Porque la función de sacerdote era de todos los días. Yo quiero meditar con esto porque el próximo domingo te voy a enseñar cómo y cuál es la manera de interceder y cómo tú puedes mover la mano de Dios en un ejemplo y en un modelo que Él nos ha dado tan simple y sencillito, pero que no sabemos usarlo. Por eso domingo no faltes. Vamos a estar juntos aquí. ¿Aló? ¿O no te interesa saber? No, no sé, pastor, yo tengo mis intercesores favoritos, ellos van a estar orando por ellos. Yo ya sé. Te voy a decir algo. Como sacerdote que eres, Dios te va a demandar. Búscamelo en TLA, Ezequiel capítulo 3, por favor. Donde Dios nos ha levantado como atalayas. Una atalaya era alguien que vigilaba en los muros, vigilaba de un lugar alto la presencia del enemigo, si sucedía algo, una atalaya. Y cuando veía algo que sucedía en la atalaya, no podía mirar ahí, hermano, ya está mirando su Netflix, está viniendo el enemigo, está pasando algo, alguien está en peligro, el atalaya está mirando su Netflix ahí, no. Vos andabele, oye, así, no. Él tenía que hacer algo, tenía que advertir, tenía que avisar, porque si no, la responsabilidad de lo que le pasaba al otro caía sobre él. Mire lo que dice. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no le adviertes, decile a alguien cerca tuyo, por favor, tú no le adviertes, dile. Si tú no le adviertes, ahora, présteme atención, ¿quién está aquí sentado?
¿Quién está? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Quién está? ¿Quién está haciendo algo malo aquí? ¿Quién está? Tal vez algún hermano que conoces está aquí, pero después está también en otro lugar haciendo sus macans o está en el celular pornografía haciendo cosas. ¿Quién está? ¿Y tú sabes? Si tú no le adviertes, ¿qué dice? Esa persona, oye para mí, esa persona, ¿qué dice? Morirá. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado. Pero el culpable de su muerte serás tú. Ahora, ¿eso te suena o no te suena? O eres, él se lo ha buscado, él quiere. ¿Y dónde entra tu papel de sacerdote, mi hermano? Si Dios te llamó sacerdote y si antiguamente el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios y decirle, no, perdónalos, Padre. El mayor intercesor que puede conocerse en la Biblia era Moisés, que cuando vio Dios un pueblo que merecía ser destruido, un pueblo que había pecado, un pueblo que se había pasado todo el tiempo bebiendo, emborrachándose, bailando, levantándose un ídolo, Dios dijo, no, los voy a matar, los voy a destruir, y Moisés, de ti voy a levantar otra nación, me arrepiento de esto, lo voy a destruir. Esa era la sentencia de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Moisés? Ay, en serio, delante de mí, ¿en mí vas a levantar otra nación, Señor? Mi nombre va a estar en todo lugar. No, Moisés dijo, no, Señor. ¿Sabes qué? Dios está diciendo, voy a destruir, y Moisés aparece y se pone en medio y le dice, no, Señor, no hagas tal cosa. Se empezó a interceder. Él se humilló delante de Dios, dijo, no puedes hacer esa cosa. Señor, ¿qué va a decir la gente de ti, mi Dios? Dales una oportunidad, perdónalos. Se puso a interceder. En las palabras se puso cuando, a ver, dime una cosa. Alguna vez me pasó esto. Cuando mi papá vino, a ver, llegaba furioso, mi hermano menor hacía algo, le voy a reventar a semilla, decía mi hermana. Y agarraba el cinto mi papá, y yo, como sabía cómo duele, hermano, yo a veces me ponía en medio, no, papito, no le pegues, papito, perdónale ya. Yo me ponía ahí, levántate, yo, a vos más te voy a dar ahorita, vas a ver. Y a veces lanzaba el chicote y a mí más me llegaba a veces, ¿no? Pero yo me ponía, no lo pegues, no lo pegues, no lo pegues. Vas a ver, oye, y si viene la mamá, peor todavía, ya cálmate, Eusebio, ya cálmate. Por eso tienes que escucharte. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo. Nosotros tenemos esa tarea para hacer, hermano, porque de lo contrario morirán. Y a veces nosotros no consideramos. El culpable vas a ser tú. Está falando, ¿no? A ver si delante del Señor le vas a hablar de ese tono. Está falando, ¿no? Es que no querían, no me has tocado, así le vas a decir. No me has tocado, pero has dicho llenar del Espíritu Santo. No me has llenado. ¿Cómo te va a llenar si no buscas del Señor? Porque escúchame, antes de ponerse entre Dios y tu familia, tu amigo, tu hermano, el pueblo pecador, ¿sabes el intercesor y el sacerdote qué tenía que hacer primero? Antes de ponerse delante de él, él tenía que estar en comunión con Dios. Tenía que estar consagrándose. Tenía que amarle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Meditar en la ley, en la palabra. Tenía que disfrutar de Él primero. Señor, santifícame. Yo también estoy en pecado. Estoy mal, Señor. Todavía hay hipocresía en mi corazón. Todavía las cosas no entiendo como tal. Vengo a la iglesia por venir, la verdad, Señor. A Dios no lo puedes engañar, hermano. Tú tienes que mostrarte delante del Señor como eres. Ya basta de hipocresía, porque, hermano, las iglesias en el mundo están llenas de hipocresía. Hay pastores en el mundo que están subiendo en pecado al altar y están ofreciendo sacrificio a Dios. ¿Cómo va a aceptar el Señor sacrificio? Hay ministros de alabanza, como este jovencito. Tocan teclado, tocan guitarra, tocan batería, hermano, en el mundo entero. Y hay muchos de ellos que están metidos en pecado y así están subiendo, hermano. No así como él, cuidado, hermano, sino así. Pero en pecado, como que nada pasara. ¿Cómo vas a poder mover el corazón de Dios, hermano, cuando ves que ahí está sentado tu madre, está tu padre? No te interesa, hermano. Está el mundo.
Anoche, ¿qué fue? Ayer, ¿qué fue? El viernes, ¿qué fue? Fiesta junina. ¿Sabes cuántos borrachos yo he visto ahí, hermano, al pasar nomás? ¿Cuántos vio usted, mi amada? Yo vi al pasar nomás muchos. Ellos están sentados ahí. ¿Tú qué estás haciendo, hermano? Porque si mueren, tú conoces la palabra, no lo estoy diciendo yo, tú serás el culpable, yo seré el culpable. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio. Tú tienes que entender, la iglesia no es un juego. Dios no es un objeto, Dios es real. Y Él te quiere aquí. Cuando tú te pones en el Señor, Él va a obrar en tu vida. Y esto es algo mucho más fuerte todavía, hermano. Y con esto voy a acabar porque el próximo domingo yo quiero verte aquí. Porque vamos a aprender juntos. Nos vamos a humillar delante del Señor. Tu llamado sacerdotal va mucho más allá que eso. Porque tú al entrar y poder acercarte a Dios, en esa obra que le vas a dejar hacer en tu vida al hacer esto, hermano, cuando intercedas por tu familia, tu hermano, un enfermo, una persona que está afuera, sentado en ese lugar por causa de su pecado, santo, Él te va a llenar de unción, te va a llenar de poder, te va a llenar de su presencia. Y cuando te pares después de la oración, hermano, y vayas en busca de ellos para hablarles algo o hacer algo, ¿sabes una cosa? Esa presencia, Dios a través de ti va a obrar en favor de ellos. Cuando hables, ellos van a escuchar porque la presencia fluye dentro de ti. Y aquí te respondo cuando alguien dice, ya falé, él no escucha. ¿Cómo va a escuchar? Si no fluye la presencia de Dios, fluye otra cosa. Estás todavía en las obras de la carne. Estamos todavía en obras malas. No podemos seguir jugando esto, hermanos. Hay una responsabilidad seria en nuestras manos. Se trata de vidas. Y lo más triste, se trata de personas que a nosotros amamos. ¿Qué? Si en este momento te enteras, suena tu teléfono, aló, vete a la casa rápido, la mamá se ha muerto, un infarto, vete rápido a la casa, el papá, un accidente, vente a la casa rápido, José, tu hermano está así, vente a la casa rápido, esto ha pasado. Y llegues, ya no está con vida. Decime, ¿qué vas a hacer? Déjame decirte algo, de nada va a servir llamar a la iglesia. Vamos a venir a consolarte, claro. Vamos a venir a consolarte, claro que sí. Que llene de paz tu corazón, tranquilo, lo que es común. Pero yo te voy a asegurar, a partir de ese momento, por esta palabra, tu espíritu no va a estar tranquilo. Porque sabes lo que le ha sucedido. Sabes dónde va a estar esa persona. Yo veo con mucha tristeza, ¿sabe cuánto pueblo hay que ya no le interesa estas cosas? Lo pasa por alto. Ya no busca más al Señor, no se da cuenta que si esto hiciera continuamente, el pararnos para estar delante de Dios entre un pueblo pecador, hermano, sería tan efectivo. Tu ambiente cambiaría, tu casa cambiaría, las personas a quienes amas, hermano, cambiaría. Aunque también pasaría esto. Que si tú le adviertes, le dices, porque también está el otro lado, le hablas de su mal camino y él no te escucha. La Biblia dice clarito, si él no te escucha, él morirá en sus pecados. Morirá. No le va a ser tomado nada, morirá. Y tú habrás librado tu responsabilidad de él. Pero también en estos pasajes hay algo interesante. Ahí dice, si al justo lo ves pecar, oh santo. Me gustaría que vuelves a ese mismo 13. Pero en relación al justo, si esa persona muere por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. El siguiente. Aquí viene en relación a nosotros. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo.
En otra traducción dice, puede que el justo, si el justo. Y aquí entramos nosotros como hijos de Dios. Si el justo se apartara de su justicia, volver al otro lado, hiciera maldad, ahí está, el otro punto. Muchas gracias. Si yo le pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado. Y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes, pero el culpable de su muerte serás tú. Esto está hablando de quienes, para hoy nosotros, son de aquellos quienes vienen a la iglesia. Los ves levantando las manos. En muchos otros en el mundo hay millares levantando las manos. Líderes que están al frente guiando un grupo. Ministros de alabanza que tocan y levantan la mano. Pastores que tienen la responsabilidad de subir aquí arriba, levantan la mano, predican todo, pero están haciendo lo malo. No lo están haciendo delante de los demás porque muchos lo hacen escondidas, pero están haciendo lo malo delante del Señor. La Biblia dice ahí, no va a ser tomado en cuenta nada de lo que hagas. Por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad de sacerdotes. Como sacerdotes nosotros tenemos que conocer el mal que hay, y no apenas para chismosear. Ay, te cuento de esta. El sacerdote chismoso también es eso, sabe de algo y te cuento esto. No, el sacerdote espiritual, al saber lo que está pasando con la persona que está aquí, sea una persona que nunca dio su corazón a Cristo, o sea uno que fue llamado creyente, un cristiano que por sus obras malas infelizmente está en ese lugar, necesita perdón. Tú como sacerdote, para poder interceder, tienes que saber lo que está pasando, no para contarle a los demás, sino llorar delante de Dios y decirle: Señor, perdónalo, 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 cámbialo. Con mi esposa estamos intercediendo por muchos hermanos de aquí de la iglesia, ¿sabe? No les decimos nada, pero vemos cada actitud y nos da dolor y tristeza, pero estamos intercediendo. Pero se los estamos diciendo a muchos de ellos en las células de red. Algunos escuchan, otros ni están ahí, pero se lo estamos diciendo. No vamos a parar, no vamos a ceder, se los vamos a seguir diciendo. Al fin y al cabo, la responsabilidad de cada uno es si escucha o no escucha aquello que Dios quiere que se oiga. Y no solo eso, sino se haga. Mi hermano, levantémonos como esos sacerdotes espirituales. Dios necesita, tu familia necesita, tus amigos necesitan, el mundo nos necesita. Enfermos en los hospitales, gente vecina que tenemos, que dan ganas más bien que baje un rayo y los parta de una vez. Por su actitud lo necesitan. Mañana quisiera saber cuántos quieren levantarse como esos sacerdotes espirituales. Y no te levantes por la emoción, pero algo te tendría que motivar para que te levantes como ese sacerdote espiritual. Ya te he dicho, no hay escolla aquí de decir no quiero ser sacerdote, ya eres. Pero a mí ninguém me llamó a ser, no, ya eres. La palabra dice, esa es una de las funciones de todo creyente, de todos. Ya no hay esa separación, sumo sacerdote, no, en Cristo Jesús, gracias a Él, todos somos. Y atención, como sacerdotes, lo que no nos damos cuenta es que en cualquier momento, en cualquier lugar podemos acercarnos a Él y podemos hasta pedirle para nuestras necesidades, hermano. Y podemos conocer sus grandes misterios, las bendiciones que Dios te tiene que dar, quiere darte. Y eso va aplicado no solamente a las cosas espirituales, eso como hijo de Él que eres. Va también aplicado, y el deseo de Dios también es bendecirte en tu estudio, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio. Si tú tienes proximidad con Él, Él te da todos los recursos. Él te trae, y a veces ayer en la vigilia yo les decía, ¿sabías que Él te puede traer los mejores clientes?
sin necesidad de estar orando, Señor, tráeme esos clientes que compran de mi vecino, tráemelo, tráemelo. Sin necesidad de eso, Él te lo trae. Y sabes, como sacerdote, al aproximarte a Él, vas a descubrir las grandes promesas que Dios tiene también para ti. Ese es nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer? Por eso en este día yo quiero ver de pie, no aquellos que, si no me pongo voy a quedar mal. No, mantén sentado, hermano. Mantén sentado, sé sincero con Dios. Y más bien déjame orar por ti. Y si usted ve a alguien sentado, tampoco juzgue. La macana, este hermano está en ese asiento entonces. Escuche, eso es, por eso no se para pie. No. Porque yo también algún día he estado sentado aquí. Y he estado cómodamente sentado, hermano, pensando que todo estaba bien, siendo hijo de Dios. Y si estoy de pie ahora, hermano, es porque podía pasarme cualquier cosa, pero bendito sea el Señor. Alguien se puso aquí. Alguien que sintió dolor, tristeza, se puso aquí. Y dijo, mira cómo está tu siervo, mira cómo está tu hijo, perdónalo. Necesitamos levantarnos así, hermanos. No juzgar, no condenar, sino que Dios los pueda levantar. Si hay hermanos aquí, los pueda levantar para que juntos nos ponemos acá. Y hermano, comencemos a provocar el avivamiento más grande que Dios va a derramar en el mundo entero. Yo quiero ser parte de eso. Por eso estos días yo voy a venir, hermano. Tal vez te vas a cansar conmigo los domingos, pero sé que algunos que se van a levantar, hermano, van a ser intercesores y juntos, Dios mío, lo que vamos a provocar, Señor Santo. Por eso hoy día mi llamado es el llamado del Señor. ¿Cuántos hoy se van a levantar como estos sacerdotes espirituales? Dios no está viendo tus defectos, quiere ver tu actitud. Y si hay cosas que estás haciendo, lo primero que quiere ver, lo único que quiere ver el Señor es tu arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, estás mostrando tu verdadera humillación y humildad al Señor, reconociendo que no estás bien. Entonces ahí viene la gracia de Dios. Pero si sabiendo que estás mal, dices, en mi vida, fica ahí. ¿Qué dice la palabra? Al que se humilla, Dios lo levanta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Yo quiero animarte a que te levantes como ese sacerdote espiritual y descubras las promesas, las preciosas obras que Dios puede hacer a través de ti. Y lo más lindo, descubran qué hermoso es estar cerca de Él, porque te va a tener que aproximar de esa forma. Tu tocar el teclado, Jonathan, no será más igual cuando hagas eso. Tu cantar, Jael, no será igual. Te levantarás como un profeta y Dios obrará a través de ti, Señor. Una palabra desatará el poder de Dios. Lo que haces donde Dios te ha puesto líder no será de mala gana y renegancia y el otro cual, nada. Vos entiendes las cosas que está pasando y vas a ser un instrumento poderoso de Dios. Pero Dios no impone, Dios ofrece, y la decisión la ponen nosotros. Nosotros decidimos. Él no va a venir, no va a imponer, te quiero y punto, he dicho, te escogí y ya está. No, tú decides. Tú decides. ¿Alguien se puede levantar y quiere ser ese sacerdote? El que quiere serlo, demuéstrele al Señor. Bien, Fernando, Dios te bendiga. No te impone el Señor. Bien. 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 ¿Cómo me alegra que la mayoría se pare? ¿Cómo me alegra?
Y no tienes idea cómo alegra el corazón de Dios. No puede ser que veamos, hermanos, gente muriendo, nuestros seres queridos aquí, y el diablo haciendo estragos. No puede ser. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere obrar a través de tu vida. Oh Santo. Señor, nos presentamos delante de ti. Mira a los sacerdotes que se están levantando, Señor, entendiendo ahora que tú los has escogido como tal. Qué privilegio, Dios. Qué privilegio, Señor. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.